Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video resolveremos las preguntas desde la 26 a la 30 de la guía de física para el IPN. Bien, pregunta número 26 dice así: en la figura se muestra un tanque de agua con 4 salidas de igual diámetro, ubicadas en diferentes alturas. ¿En cuál de ellas la velocidad de salida del líquido es menor? Y bien, nos encontramos en el capítulo de hidrodinámica. Dentro de este capítulo podemos encontrar lo que se conoce como el principio de Torricelli. ¿Qué quiere decir el principio de Torricelli? Que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente. Ahí está. Tenemos nuestro recipiente y aquí está el flujo de un líquido a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. A partir del principio de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Eso es lo que estudia. Y precisamente eso que acabo de mencionar, la velocidad de salida de un líquido por el orificio, se puede calcular mediante esta fórmula, donde tenemos que esto significa V, velocidad real media del líquido a la salida del orificio. H es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio. Aquí está, desde la superficie, ojo, hacia el centro del orificio. Aquí está el centro del orificio. Ese es H. Y G es la aceleración de la gravedad. De esta fórmula se puede concluir que mientras más alto se encuentre, tendrá menor velocidad de salida. Sería más o menos así. Si se encuentra más alto, fíjate, a la mitad, y si se encuentra más bajo, tiene una mayor velocidad de salida. Ahora tú me dirás, pero según la fórmula, esta velocidad de salida del flujo varía directamente proporcional con la altura. Ojo, pero estoy midiendo la altura desde aquí, como dice en la definición, desde la superficie al centro del orificio. Entonces, si tú tuvieses otro orificio por aquí, tendría una altura pequeñita, o este número sería bien pequeño. Pero si lo tomo aquí, casi al final, entonces este h es un valor mayor. Como este h es un valor mayor, le voy a sacar la raíz cuadrada, por supuesto que este va a ser más grande, ¿sí? Mientras más pequeño este valor, este es más pequeño. Mientras más grande este valor, este por supuesto es mayor. Insisto, porque estoy tomando la altura bajo esta condición, ¿no? Desde el centro del orificio hasta la superficie. Bien, por lo tanto, si queremos graficar, sería así. Este cae por acá, debido a su velocidad, ¿no? Y este así. Entonces, respuesta, líquido es menor en el 1. 26, letra A. Principio de Torricelli. ¿Listo? Me piden relacionar el concepto con la expresión matemática correspondiente. Bueno, presión, creo que ya la habíamos visto, es fuerza, unidad de fuerza entre área. Eso es lo que significa. Pascales es su unidad. Entonces, eso vemos aquí. La 1, 0. Densidad también la habíamos visto. Densidad era masa entre volumen. Y es algo que tienes que saber. Aparte, el símbolo de la densidad es esta letra griega, así como una P. En la mayoría de textos se le suele aplicar eso, ese símbolo. Entonces la 2, la B. Tensión superficial es fuerza entre longitud. Y peso específico, fíjate que peso específico se parece un poco a densidad, solo que en vez de masa es el peso. Y yo sé que el peso, vamos a poner acá W, peso es igual a mg. M por G, masa por la aceleración de la gravedad. Eso es lo que significa peso. Y eso es el peso específico. Entonces, masa por gravedad entre volumen, o el peso simplemente entre volumen. ¿Se parece a densidad? Por supuesto que sí. Pero la densidad solamente es masa entre volumen. Entonces sería la letra B.
Listo, solución de este ejercicio. Vamos a poner aquí peso entre volumen. La siguiente pregunta dice así: si el gasto de agua que sale por una tubería de 6 centímetros cuadrados de sección es de 48 centímetros cúbicos por segundo, ¿con qué velocidad se mueve el agua en la tubería? Bueno, seguimos en el capítulo de hidrodinámica. Y tenemos aquí la primera fórmula que nos enseñan en este capítulo, la del caudal. Caudal es igual a sección de área por la velocidad del fluido. Decir caudal es lo mismo que gasto. Gasto, vamos a poner acá igual a caudal. Entonces el gasto del agua que sale por una tubería de 6 centímetros cuadrados de sección. Mira, me están dando todos los datos. Vamos a poner acá igual, la sección de área es 6 centímetros cuadrados. Ponemos acá 6 centímetros cuadrados. El gasto es de 48, voy a poner aquí 48 centímetros cúbicos por segundo. ¿Con qué velocidad? Bueno, me están viendo la velocidad del fluido. Le pongo V y listo. Eso es. De eso se trata todo. Por lo tanto, aquí estoy multiplicando, entonces lo voy a pasar a dividir. Arriba tengo 48 centímetros cúbicos por segundo. Y este que está multiplicando a pasar a dividir sería 6 centímetros cuadrados. Esto es igual a la velocidad. Ahora tú te preguntas, ¿cuánto es 48 entre 6? 48 entre 6 es 8. Fíjate que aquí tengo centímetros cuadrados y aquí tengo centímetros cúbicos. Cuando los divido me sale solamente centímetros y segundos. Eso que está ahí es la velocidad. Sí, no le cambié las unidades porque esto estaba en centímetros, aquí también está en centímetros. Entonces podía operar. Luego en las alternativas veo que todo está en centímetros por segundo, o sea, no hay nada más que hacer. Respuesta letra B. Por supuesto, si yo conozco esta fórmula básica, como repito, es la primera fórmula que nos enseña cuando entramos al capítulo de hidrodinámica, lo que es el gasto o el caudal, que es igual a la sección de área, ¿sí?, de la tubería por la velocidad del fluido. Yo recuerdo esta fórmula y simplemente opero de acuerdo a ella. Respuesta entonces para la 28, letra B. Pregunta número 29 dice así: en una expansión térmica, el coeficiente de dilatación superficial es aproximadamente coeficiente de dilatación lineal. Pues bien, nos encontramos en el capítulo de dilatación térmica. Y aquí nos encontramos con tres modalidades: una dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. En principio, ¿qué significa dilatación? Dilatación térmica quiere decir el aumento de la longitud, el área o el volumen que sufre un cuerpo debido al aumento de temperatura. Y esta es su expresión matemática. Por lo tanto, dilatación lineal es aquella que predomina la variación en una sola dimensión. Superficial en 2 dimensiones. Volumétrica en 3 dimensiones. Siempre debido a la intervención de un cambio de temperatura. Y esta es la fórmula para medir aquello. Este triangulito que está aquí significa variación. Siempre que lo veas en física va a significar variación. Propiamente, matemáticamente sería así, ¿no? Variación de la longitud sería longitud final menos longitud inicial. ¿Sí? Aquí está. La longitud final vendría a ser todo, ¿verdad? Esta es la longitud inicial. Han calentado y fíjate, se ha expandido este pedacito. Eso es la variación de longitud. Si yo quiero variación de superficie o variación de área, sería área final menos área inicial. Y variación de volumen, volumen final menos volumen inicial. Ahora bien, este que han puesto aquí, alfa, se llama coeficiente de dilatación lineal. Y fíjate que para esta fórmula, que es
bastante similar a la que está aquí. Las tres en verdad son fórmulas casi idénticas, ¿sí? Pero aquí es variación de la longitud, variación de área, variación de volumen. Y bueno, cambia aquí. Este es el coeficiente de dilatación lineal, el otro vendría a ser el coeficiente de dilatación superficial. Este, 2 alfa, puedo poner ahí si quiero entre paréntesis. Hay algunos que le ponen otra letra, ¿no? En vez de ponerle 2 alfa, por ejemplo, le ponen beta. Pero ya sé que este es el doble de aquel. Y este es el triple. Puedo ponerle otra letra. No importa. O de frente puedo ponerle 2 alfa y 3 alfa. Y este va a ser el coeficiente de dilatación volumétrica. Habíamos hablado que esto es en una dimensión, esto es en 2 dimensiones, esto es en 3 dimensiones. Por lo tanto, ya tenemos la relación que hay entonces entre los coeficientes de dilatación. El de superficial es el doble y el volumétrico es el triple del de lineal. Entonces es aproximadamente, el superficial es aproximadamente el doble del coeficiente de dilatación lineal. Respuesta para la 29 tendríamos la letra C. Problema número 30 dice así. Sabiendo que el calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grados centígrados, calcular la cantidad de calor expresada en calorías que requiere extraer de 250 gramos de agua para enfriarla desde 15 grados hasta 5 grados. Bien, aquí nos están hablando de calor, ¿sí? Específicamente cantidad de calor. ¿Qué es el calor? Recuerda que el calor está asociado a un proceso de intercambio de energía térmica, ¿sí? Que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Calor no es lo mismo que temperatura. Ya hemos visto lo que es calor y su palabra clave, transferencia de energía, ¿sí? Entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura mide el grado de movimiento molecular. ¿Qué diferencia? Pues bien, matemáticamente el calor se puede medir así. Mira, calor, unidad calorías, aquí está cal, es su abreviatura de calorías, es igual a masa por calor específico por la variación. Ya sabemos que este triangulito significa en física variación de temperatura. Aquí tenemos las unidades, masa, calor específico. Fíjate las unidades de calor específico es caloría entre gramos por grado centígrados. Variación de temperatura, o sea, temperatura final menos temperatura inicial, en las mismas unidades. Bueno, la definición de calor específico se encuentra aquí mismo, ¿sí? En su fórmula. Es que en verdad la fórmula es una definición. El calor específico es la cantidad de calor, aquí está, que se necesita por unidad de masa, aquí está la masa, ¿sí? Para elevar la temperatura 1 grado Celsius. En otras palabras, se puede entender el calor específico como la oposición de un material a cambiar su temperatura, ¿sí? Es como una especie de inercia térmica. Te pongo un ejemplo. Considera la tierra y el agua. El calor específico del agua es mayor que el de la tierra. Si tú entregas la misma cantidad de calor a ambos, durante el mismo tiempo la tierra aumenta más su temperatura que el agua. Y si los dejas enfriar, la tierra se enfría más rápido que el agua. Hay que recordar que el calor específico del agua es una caloría entre grados Celsius, que es el valor más alto que el de cualquier otra sustancia. Vamos a poner aquí, esto es calor, cantidad de calor, y se expresa en caloría. Caloría le ponemos cal nada más. Continuando con el ejemplo que te puse, ¿sí? Entonces habíamos dicho que mientras más grande es el calor específico de un material, ofrece más oposición a cambiar su temperatura, ya sea para aumentarla o disminuirla. Ya hemos dicho que el agua es la sustancia que tiene el mayor calor específico, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, la temperatura de los océanos es más estable que la de los desiertos. Imagina una isla, ¿sí? Al ser una pequeña masa de tierra rodeada de agua, su temperatura es muy estable todo el tiempo. Si se calienta demasiado durante el día por el calor del sol, el mar le enfría. Si se empieza a enfriar durante la noche, el mar ahora trata de calentarla.
¿Sí? En cambio, en los desiertos el calor del sol durante el día hace que su temperatura se dispare, aumente sin control. En cuanto se oculta el sol, la temperatura desciende violentamente. Bien, eso es lo que significa, por lo tanto, el calor específico. Importante saberlo porque muchas preguntas tienen que ver simplemente con su significado. Y bueno, tenemos la fórmula aquí y todos los datos. Mira, me dicen que calor específico del agua es 1, bueno, ya lo sabíamos. Calcular la cantidad de calor, ahí está, expresada en calorías que se requiere extraer de 250 gramos de agua. O sea, me están dando la masa, 250 gramos. Pongo entre paréntesis. Masa. Calor específico del agua yo sé que es una caloría entre gramos por grado Celsius. Eso es lo que significa también. Ahora viene la temperatura. Variación de temperatura. Desde 15 hasta 5. Recuerda que esto es temperatura final más temperatura inicial. Eso es lo que significa el triangulito. La diferencia, variación de temperatura. Entonces, esto es la temperatura final. Por supuesto, esta es la temperatura inicial. Ahí está, para que no haya ninguna duda. Entonces, aquí sería 15 grados Celsius menos 5 grados. Bueno, operamos eso y por supuesto tenemos la respuesta. Aquí sigo con 250 gramos. Bueno, esto es 1. A la espera de lo que salga la variación de temperatura. 15 menos 5 es 10. Cuando hacemos esta operación, me sale por supuesto 250 por 1 es 250. Por 10, 2500. 2500 calorías. Respuesta. Letra C. Bien, en el siguiente video continuamos con la solución de la guía de física para el IPN. Si la explicación fue útil, suscríbete y comparte, eso es importante para nosotros también. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Menor velocidad de salida. Sería más o menos así. Si se encuentra más alto, fíjate, a la mitad, y se encuentra más bajo, tiene una mayor velocidad de salida. Ahora tú me dirás, pero según la fórmula, esta velocidad de salida del flujo varía directamente proporcional con la altura. Ojo, pero estoy midiendo la altura desde aquí, como dice la a partir del principio de Torricelli se puede calcular el caudal de salida de un líquido por un orificio. Eso es lo que estudio. Y precisamente eso que acabo de mencionar, la velocidad de salida de un líquido por el orificio, se puede calcular mediante esta fórmula, donde tenemos que esto significa V, velocidad real media del líquido a la salida del orificio. H es la distancia desde la superficie del líquido al centro del orificio. Aquí está, desde la superficie, ojo, hacia el centro del orificio. Aquí está el centro del orificio. Ese es H. Y G es la aceleración de la gravedad. De esta fórmula se puede concluir que mientras más alto se encuentre, tendrá menor dinámica. Dentro de este capítulo podemos encontrar lo que se conoce como el principio de Torricelli. ¿Qué quiere decir el principio de Torricelli? Que estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente. Ahí está. Tenemos nuestro recipiente y aquí está el flujo de un líquido a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Hola, bienvenidos a Academia Internet. En el presente video resolveremos las preguntas desde la 26 a la 30 de la guía de física para el IPN. Bien, pregunta número 26 dice así: en la figura se muestra un tanque de agua con 4 salidas de igual diámetro, ubicadas en diferentes alturas. ¿En cuál de ellas la velocidad de salida del líquido es menor? Y bien, nos encontramos en el capítulo de